Bienvenidos a un nuevo devocional basado en la estrofa número 17 del Salmo 119. Mi oración es que estos estudios o devocionales sean relevantes para sus vidas y no necesariamente sean conocimientos teológicos. No queremos, la verdad, ser como los fariseos, ¿cierto? Que era todo teología, pero que realmente no había una realidad creciente en sus corazones. De modo que si hay algo que me gustaría ver y en mi oración es que después de estos breves minutos que compartimos pueda haber una reflexión en nuestras vidas y decir cómo es que esta palabra pueda ser aplicable a mi vida o qué cambios necesito hacer para seguir corriendo esta carrera. Esta semana estaremos concluyendo con la estrofa número 17, la cual lleva por nombre la letra número 17 del abecedario hebreo. Así es que, si están listos, comenzamos a leer los tres últimos versos desde el 134 hasta el 136 y dice así: Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Río de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Bueno, el salmista continúa en el verso 134 con una tercera petición. Recordemos que en el segmento anterior ya había hecho dos peticiones, ¿verdad? Ahora eleva otra cuando dice, rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Este verso reconoce que en la vida del creyente no solo el pecado puede ejercer un dominio o una opresión, sino también otras personas. ¿No es acaso destacable que en medio de la opresión del hombre, el enfoque principal del salmista no está puesta en sí mismo, en su propio rescate, de la aflicción por la que está pasando, para su propia comodidad o alivio personal, sino que sus ojos están puestos en la voluntad de Dios? Dice, abre comillas, para que yo guarde tus preceptos. Aquí el salmista no eleva esta petición como alguien que busca venganza, porque él sabe muy bien que la venganza le pertenece al Señor, sino que plantea esta petición como alguien cuyo tesoro y esperanza se encuentra en la palabra de Dios. Proceda de tu presencia mi vindicación, vean tus ojos la rectitud, dice el Salmo 17:2. Esta segunda parte del verso que dice, para que yo guarde tus preceptos, nos habla de que para el salmista había una expectación acerca del futuro. En su mira estaba vivir todos los años que le quedaban para poner por obra, para servir, para cumplir y testificar la palabra de Dios, y además quería que Dios cumpliera todos sus propósitos en su vida. Y lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Aquí noten que el salmista quería vivir todos los días de su vida, no necesariamente hasta llegar a la edad de jubilación. Alguien dijo una vez, cuando estemos delante del Señor, no queremos habernos jubilado e ir a sentarnos a la playa a coleccionar piedritas de colores, ¿cierto? Y al final decirle al Señor Jesús en el día del juicio, mira Señor, aquí están mis piedritas que coleccioné. En aquel día queremos poder decirle al Señor, gracias por haber extendido mis años para servirte más tiempo, para proclamar y testificar tu palabra, para servir en cualquier capacidad dentro del ministerio y dar testimonio de lo que has hecho conmigo, de tu fidelidad, para hacer una diferencia por ti y para ser de impacto en el mundo para tu reino. No importa en qué lugar te encuentres en el ministerio del cuerpo de Cristo, este libro, la Biblia, es tan hermoso que te causa querer dar de ti hasta el último esfuerzo en la carrera, extendiendo la palabra de Dios en tanto que tengamos vida en esta tierra. Ahora, trae una última petición en esta estrofa cuando dice en el verso 135, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Recordemos que la palabra siervo, en realidad, lo hemos mencionado otras veces, proviene de una palabra hebrea que traducida debería en realidad decir esclavo. Algo similar sucede en el Nuevo Testamento, donde la palabra griega doulos
también ha sido mal traducida a través de los siglos, porque debería ser esclavo. Y muy pocas versiones bíblicas lo han hecho correctamente. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, leemos Juan 15, verso 15, una versión usa la traducción correcta cuando dice lo siguiente: ya no os diré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, mas os he dicho amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho notorias. La imagen del cristiano, quien es esclavo, pero que al mismo tiempo disfruta de una intimidad y es amado en forma especial, es una hermosísima. Déjame profundizar acerca de esto por unos breves minutos. Si eres cristiano, inmediatamente se asume que has confesado que Jesús es Señor. Romanos 10, 9, 10. Debemos saber que cuando decimos que Jesús es el Señor, y sí lo es, no solamente estamos diciendo que Él es divino, que es una importante figura religiosa. Decir que Jesús es Señor es más bien una proclamación y un lenguaje de un esclavo, reconociendo que Jesús es nuestro dueño, no solo para poner una etiqueta superficial. La palabra Señor en griego era usada para describir a un dueño de esclavos, y donde quiera que hubiera esclavos es porque había un Señor. Esta palabra aparece 748 veces en el Nuevo Testamento. Pero hoy en día la iglesia en general se ha quedado con una imagen muy diluida y débil en relación a la manera como se confiesa que Jesús es el Señor. Porque hoy en día se trata de lo que yo quiero y necesito. En la cultura de hoy, ¿cierto? Millones de personas que se llaman a sí mismos cristianos creen que le pueden decir a Dios lo que tiene que hacer por ellos, lo que Dios necesita darles. Se trata de que yo soy Dios y froto la lamparita mágica y tú haces lo que yo digo. Jesús dijo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Lucas 6, 46. Es ridículo. No me puedes llamar Señor y escoger lo que quieres y lo que no quieres ser. Esta palabra o este pasaje me gusta de las Escrituras y esto no, como si fuera una opción. Se le llama Señor, entonces debes hacer lo que el dueño de los esclavos dice. Un esclavo es alguien que ha sido comprado, no tiene derechos ni autonomía. Un esclavo y un siervo son dos cosas totalmente diferentes. Un siervo es alguien que hace algo, sirve. Un esclavo es alguien que es algo. Un siervo trabaja para alguien, un esclavo es la propiedad de alguien. De modo que soy la propiedad de Dios y del mismo modo tú lo eres si eres cristiano. Fuimos escogidos del mercado del pecado y fuimos comprados a precio de sangre. El asunto es que a través de los siglos, quienes han traducido la Biblia han abandonado la palabra esclavo y han acogido la palabra siervo debido al estigma existente en la palabra esclavo, debido a la crueldad que esta imagen ha llevado a través de los siglos. Pero inconscientemente han disminuido la fuerza del término bíblico original. Sin embargo, el mensaje de la cruz es: Jesús es el Señor. Y si quieres seguirle y recibir perdón de pecados y salvación, debes confesarle como Señor y llegar a ser su esclavo. No podría haber una imagen más hermosa, una vida más hermosa que la de un esclavo que ha sido escogido, comprado, protegido, amado, a quien se le provee y premia por el Señor, el cual es el amo perfecto. Cuando Pedro escribe la segunda epístola, dice: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Judas, apóstol, comienza la epístola diciendo: Judas, esclavo de Jesucristo. Santiago comienza de la misma manera y Pablo lo mismo en las cartas a los Romanos, Filipenses y Tito. Esclavo de Jesucristo, dice. ¿Has escuchado esto últimamente de algunos falsos maestros o en algún canal cristiano de televisión? Que el Señor nos ayude. El Señor espera obediencia de una manera agradecida y de buena gana, porque el corazón de sus esclavos ha sido cambiado. Y porque no somos solo esclavos, sino sus amigos. Él es nuestro Padre por lo demás. Porque hacemos lo que Él manda, ¿verdad? Cuando entiendes esto, te das cuenta de la mentira del evangelio de la prosperidad y del evangelio de la carnalidad, donde vienes a Jesucristo y le pides lo que quieres porque Él te lo va a dar. Te lo tiene que dar.
Estas ideas son totalmente extrañas al concepto de confesar que Jesús es Señor. Y la verdad es que si te molesta este concepto, te invito a abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Dice lo siguiente: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de dulos o esclavo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En pocas palabras, si has confesado que Jesús es el Señor, eres un esclavo que ha llegado a ser un hijo. Jesús es un hijo que llegó a ser un esclavo. Al final de nuestras vidas, lo único que queremos escuchar es Mateo 25, 21. Bien, esclavo, bueno y fiel. Así que de vuelta a la primera línea del verso 135, dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Y estas palabras nos recuerdan a la bendición sacerdotal, que fue cuando Dios mandó a Aarón para que bendiga a los israelitas. Y se encuentra en el libro de los Números, capítulo 6, versos 24 al 26, los cuales dicen: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y esto es lo que dice en el verso 135 de este salmo. El salmista desea experimentar la bendición, la gracia, el favor, la bondad de Dios. Pero eso no es lo único que dice este verso, ¿verdad? Quisiera compartir y enfatizar algo importante que el salmista nos quiere comunicar. Esta petición por la bendición de Dios no está desligada de la segunda parte de este verso, la cual dice: y enséñame tus estatutos. Una parte importante del mundo que se dice ser cristiano hoy en día ofrece un evangelio diferente, el cual promete la gracia, el favor, la bendición, la bondad de Dios, y en cualquiera de las formas que se ofrecen hoy en día, de una manera totalmente independiente de la palabra de Dios. ¿Qué sucede hoy en día en muchas iglesias alrededor del mundo? Lo siguiente: hay un milagro en tu boca. Este evangelio promete salud, riquezas, cumplir tus sueños. Promete a sus seguidores que todo lo que toquen va a prosperar. Les enseña a repetir proclamaciones positivas, a enfocarse en sus pensamientos, y si generan suficiente fe, Dios va a derramar bendiciones en sus vidas. Solamente pídelo. ¿Tienes un derecho sobre eso? Esta es tu cuenta en el cielo y te pertenece a ti y a nadie más que ti. Enseña que Dios está en deuda contigo y por eso te tiene que bendecir y darte exactamente lo que tú quieres. Increíble. Ese evangelio que acabo de escribir brevemente, queridos hermanos, no es el evangelio de Cristo y no tiene ningún poder para salvar. Está facultado por la carne y sus apetitos y el deseo humano por las cosas de este mundo y no por el Espíritu Santo. Es un evangelio lleno de engaño y por lo tanto es muy persuasivo que si la palabra de Cristo no está habitando abundantemente en tu vida, te va a absorber. Después de todo, ¿a quién no le gustaría ser rico, verdad? ¿Quién no tiene comezón de escuchar que Dios quiere que tengas salud, que seas próspero, que tengas una vida abundante y que mires dentro de ti y que encontrarás semillas de grandeza? Jamás vas a escuchar a estos falsos maestros predicar acerca de negarse a sí mismo, a tomar cada día su cruz y a seguirle. ¿O de qué sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Lamentablemente hay gente que elige tener su mejor vida ahora en vez de tener a Cristo. La mejor manera de saber si un billete es falso es conocer muy bien el billete que es verdadero. De modo que necesita conocer al verdadero Cristo y la verdad para poder identificar el evangelio falso en esta generación. Esta es la razón por la cual te animo a buscar una iglesia bíblica. Sé que es fácil desanimarse por lo que se ve allá afuera hoy en día,
Pero te quiero animar, porque existe un remanente fiel a Dios y a su palabra. Dios aún está trabajando a través de una iglesia poderosa, fiel, a la cual está santificando y la está purificando en el lavamiento del agua con la palabra. A partir de este verso, te puedo decir que no existe un mayor favor de parte de Dios que pueda hacer resplandecer en la vida de cualquier persona que tener la enseñanza divina de la palabra de Dios. Porque a medida que somos enseñados en la palabra, se pone en marcha todo lo que se necesita suceder en la vida del creyente con la perspectiva correcta. Esto, queridos amigos, en la vida del cristiano jamás ocurrirá en forma independiente de la palabra de Dios. De hecho, sin que Dios nos enseñe su palabra, no hay salvación, tampoco hay santificación, ni libertad, ni paz con Dios. Debido a esto, es de suma importancia que conozcas la Biblia, que la estudies o que por lo menos seas parte de un grupo pequeño donde se enseñe la sana doctrina y se ame la palabra de Dios. Este verso nos dice cómo es que la palabra de Dios nos bendice, y el siguiente verso enseña que también existe un lamento, un dolor en el corazón del hombre, del Hijo de Dios, y esto lo vemos en el verso 186, el cual dice: río de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. El salmista no solo se lamenta acerca del hecho de que la gente a su alrededor no camina con el Señor en obediencia, sino también se lamenta acerca del daño que el pecado les causa. Si consideramos el Sermón del Monte en Mateo 5, verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿verdad? Dios requiere que haya un lamento y detesta la indiferencia con respecto al pecado y al efecto desastroso que produce en quienes rechazan a Dios. Él hace esto para que nos mantengamos nuestros corazones sensibles e íntegros, que no haya una dureza ni una apatía con respecto a todo el dolor que produce el pecado. Y eso nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a crear una distancia con la tentación, ya que hemos visto que lo que el pecado produce en tanta gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Si vivimos en un lugar rural y hay un incendio, tratamos de que el perímetro de nuestra propiedad se mantenga libre de árboles que pueden actuar como combustibles naturales, porque no queremos que las llamas lleguen y nos destruyan, ¿cierto? La verdad que nuestras almas, queridos hermanos, amigos, jamás aprobarán hacer aquello que al mismo tiempo lamenta ver en otras personas. Lamentar el pecado en otros imita el carácter de Dios. Jesús, al llegar a Jerusalén, pocos días antes de la crucifixión, lloró por la ciudad. Lucas 19:41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. A medida que nos sumergimos en la palabra de Dios, esto causa que nuestros corazones estén en sintonía con el corazón de Dios. Lamentamos acerca de las cosas que entristecen al corazón de Dios, así como también nos gozamos acerca de las cosas por las cuales Dios se goza. Porque la gracia de Dios nos permite ver la vida de la manera que Dios la ve. Esta es aún otra razón por la cual los testimonios de Dios, su palabra, es tan maravillosa, como lo dice el primer verso de esta estrofa, ¿verdad? Así que es mi oración que estos estudios te estén desafiando. Y si es así, te animo a que seas como los nobles de Berea y que vayas a las Escrituras para ver si estas cosas son así. Así llegamos nuevamente al final de esta hermosa estrofa y nos estaremos encontrando nuevamente a Dios mediante para comenzar con la estrofa número 18, la cual lleva por nombre la letra hebrea Tzadi. Que Dios te bendiga y será hasta pronto.